Comprendiendo sacrificio. Wainan akan taon kantika nobo bisando, abuta digno patuma e buki, ipakibra so seyonan, pasombra abu awordo mata, ia redemi nos na Elohim, kobo sanger for the tor tribo, elenga e pueblo, y nación. Centenares de animal nan tamuri tordia, on rio di sanger brotando por di el lugar, caminda nata wordo mata sacrifica. Nos nota papiendo tocante di un matadero, ni tampoco di un pandemia, enfermedad, kota forza animal nan power do mata. Nos está papiendo tocante di a santuario y tempel di pueblo de Israel nanta sacrificio nan ordena no dor de Elohim mes pakiko asina tanto crueldad, pakiko asina tanto morto di a animal nan inocente. Mentor a indica na un salvador único, cada uno di animal nan mata a representa e morto merece di pecador, quien di a sacrifique kanda sacrificio cruel apapia di amor di sun kende cruelmente amori pami causa Yeshua elamchi di Elohim. Enificación di sacrificionan placentero y no placentero, sacrificionan di santuario, elamchi di Pasco. Yeshua elamchi di Elohim, elamchi den temple, elamchi den cielo. Enificación di sacrificionan agradecido y malagradecido, multitud de bozo sacrificionan de kiko nanta servimi, Señor tabisa, mi ten mas kuso suficiente di ofrendanan kima, di chubatunan y di evet bestianan korda, minoten ningon placer ten esanger di bisye machu lamchinan y cabritunan. Elohim ha instituye sacrificio de animal como una forma de adoración. Sin embargo, el abay asina leo pa bisa ko tabatin suficiente ko tal sacrificio nan, pero pronto después lo bisa nan ofrenda nan kimain nan sacrificio nan lo wordo acepta riba mi altar sacrificio nan tabata agradable pa Elohim of nan adis desagrad Nos por contesta pregunta aquí que ejempel de Caín y Abel so sacrificio tabata agradable na DJ, pero es un de Caín tabata malagradecido decido. El problema no tabata DGS tipo de sacrificio actitud con cual isaque awordo ofrece a determina calidad de ofrenda. Caín mezcos ko israelitanan di Isaya so tempo no tabata desea pa harmoniza so vida ko Elohim, ni tampoco el amira ningún significancia de salvación den su sacrificio. Abel de otro banda reconoce Somes como un pecador y reconoce Elamchi como su sustituto. Sacrificionan de santuario, pero sacrificionan eta un recordatorio anual de pecanan, ta imposible pa sanger di toronan cabritunan kita pika. Castigo pa pika ta morto, pero morto de un animal ta castigo pa mi pika, no castigo pa mi pika ta mi morto. Pese pa kiko sacrifica animal nan kono por kita nos pika. Animal nan kita bata simbolonan tiponan di Yeshua su muerto redentivo antitipo teco Yeshua amuri cruelmente injustamente pa pecanan di mundo tor animal sacrifica simboliza muerto substitucionario Yeshua akuri nami lugar como castigo pa mi pika. Tena cruz sacrificionan aquí tabata necesario ko homini profesional pikanan tabata wordo perdona dor di fede den elamchi de Elohim kende tabata cerca de mori.
cubra que vero di wordo quibra después de Yeshua su muerto e sacrificio e abira significación awornos pikanan tawordo perdona dor di fe den elamchi di Elohim kendi amori panan elamchi di Pasko PCI saka e sordeg bi apo paboso porpira un mansanobu sin surdeg manera boso ta di verdad pasobra Isaya nos Pasko tambe awardo sakrifika na e promo Pasko de Señor e portanan awardo de verb ku e sanger sakrifika di elamchi i e angel de morto apa sabay e prome io den akas i e wordo di spar salva e sanger e tabata simboliza e sanger de Yeshua. El ritual de Pasko celebra cada año tabata PSA un símbolo de Yeshua su muerto. Pasko por di día Gisteco día 14 de Abib elamchi awardo guarda elamchi awardo sacrifica riba e di 14 día entre dos anunchinan Yeshua e janan e Yeshua a predica exclusivamente den e tempel Yeshua amori e día e entre dos anunchinan Yeshua tabata e único ser humano kendi su vida tabata aceptable pa un Elohim santo el amore sin pica asina ko morto do por apasabay ora ko mi limpia laba mi vida ko so sanger Yeshua elamche di Elohim elamche den e tempel Lomi sakudi tor e nacional, e lo que tawardo, desea dor di tor e nacional lo bini, y lo mi, llena ecas aquí con gloria, Señor Todopoderoso tabisa. Durante di e dedicación di e prome tempel oraco, y arca awardo 13 denche, dice, e gloria di Elohim, a llena a tempel. Después di e regreso por di e exodo babilónico, ondi dos tempel awardo traha, pero no tabatin ningun arca, den dije, y ningun gloria no ayena, e tempel na asaki, su dedicación, opi alamenta, e eco aquí. Pero Elohim apremiente con su gloria, lo llena el tempel, y Elohasi asinador de un persona, es un desea, que tabata es un desea aquí. Yeshua awardo llama, Elohim kunos, según con el akana seña y acura den el templo a gloria de Elohim su presencia mes ayena el templo tor acto ejecuta den esaki tabata depende riba e gloria e creador mes tabata dispuesto pa viva entre nos y pa mori panos elamchi den cielo nabos alto nan tabata bisando digno ta elamchi tende awardo mata para recibir poder e riqueza e sabiduría e fortaleza e honor y gloria y alabanza. Tres profetas Ezequiel, Isaías y Juan tabata por a contempla Elohim su trono den visión, mientras que Ezequiel tabata meramente un observado Isaías y Juan a interactúa riba escenario. Nan an mira angel nan taalab e santo santo santo. Isayas asinti indigno y Juan a yora pa sombra ano tabatin ningon digno. Isayas sopika awardo kita y Juan amira elamchi mata pa sopika. Nos indignidad ta magnifica e dignidad di elamchi. Dor di awardo mata Yeshua a demonstras los cos ko Diyos sa estima nos tena e punto di sacrifica somes panos. Esak kilo mester mustra nos con pecaminoso kainos taco solamente dor di e cruz nos lo por wordo salva. Yeshua tanos seguridad ata elamche di Elohim kota kita epika di e mundo. Isaya nos Pasko awardo sakrifika panos torgota di sanger drama dor di e sakripisyonan hudyo a mustra na elamche di Elohim. Tore ofrendanan tipiko awardo compliden dice tipo ato pa antitipo orako el amuri riba e cruz el abini pa hasye possible lor di e sacrificio de sumes pakita pika
el apaga e placa de rescate pa nos redención, nos awardo compra ko en praise, y Misaya tayama riba nos palag, e tuma nos pikanan, e atribue nanos so justisya.